Dios les bendiga, hermanos. Queremos darle gracias por unirse a nosotros por medio de esta nueva programación o la sintonía que hemos creado para poder conectarnos con usted, aunque el edificio, la iglesia esté cerrada. Como quiera nos seguimos conectando como iglesia en Cristo Jesús. Y ahora vamos a tener un momento de alabanza y adoración para que, aunque estemos en nuestras casas, desde nuestros hogares, nos podamos unir para adorar el nombre del Señor. Les invitamos a que, si saben los cantos, canten con nosotros. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Te adoramos, Señor. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Declaramos que nuestro Dios es poderoso, Él es fuerte, no hay nadie como nuestro Dios en este mundo. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Vamos a declararlo. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor, declaramos
declaramos que no hay nadie como tú, Señor. Nadie que pueda hacer lo que tú haces, Jesús. Nadie como tú. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie grande y fuerte como nuestro Dios. No hay nadie como tú. Oh, 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 oh. No hay nadie como tú. Oh. No hay nadie como tú. Como tú, Señor. Te adoramos, Jesús. Aún desde nuestras casas nos unimos adorando al Señor, glorificándolo. Porque solamente Él es Dios, solamente Él es grande, solamente Él es fuerte, solamente Él merece ser alabado y adorado. Amén. El Señor es todo para nosotros. Podemos decir que Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. A Él miramos en tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Él es nuestro sustento. Nuestra esperanza está en el Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Dilo en esta mañana. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Oh Jesús, estamos confiando en ti, Señor. Estamos confiando en que tú nos llevarás, Señor, en que tú calmarás esta tormenta.
Estamos en tus manos, Dios. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Declara que Él es Rey en esta mañana. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Oh Señor, anhelamos ese día. Anhelamos el día que podamos ver a nuestro Señor, que podamos estar con Él en el cielo, caminando esas aguas de cristal, esas calles de oro con Él, pero por mientras vendrá angustia, vendrá temor, pero por eso clamamos al nombre de Jesús para que nos ayude en estos tiempos difíciles. Oh Jesús, queremos que calmes la tormenta, Señor, queremos mirar hacia ti. Que tú seas nuestro faro, Jesús. Jesús, declárate fuerte en esta mañana. Solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Él es Rey. Solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Oh Señor, solamente tú nos ayudarás en medio de este tiempo difícil, Señor. Miramos a ti, Jesús, para que seas nuestra ayuda, para encontrar nuestro refugio, Jesús. Te glorificamos, Señor. Solamente el Señor es santo, solamente Él es digno. Que la gracia de Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos aquellos que nos escuchan y nos ven en este momento. La Iglesia de Dios Renacer tiene el privilegio y la bendición de llegar hasta ustedes en este día domingo, Día del Señor, diciéndoles una vez más que aunque el templo está cerrado, la iglesia sigue abierta. Y sigue abierta porque ahí están ustedes para ser, que son la iglesia, que somos la iglesia y que esa iglesia está viva en este momento. Tengo una palabra del Señor en esta mañana que la quiero dirigir y lo he hecho con oración y meditando mucho las cosas que voy a poner de conocimiento de ustedes. Pero quiero que antes de eso hagamos una oración al Señor. Querido Padre Celestial,
Pedimos en esta hora que su Espíritu Santo pueda llegar hasta allá, lo más lejos o lo más cerca, para alcanzarles con este mensaje y este llamado, que es un llamado que no hago yo como pastor, sino un llamado que hace el mismo Señor Jesucristo a través de su palabra, cuando Él dijo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. De eso vamos a hablar hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Es mi deseo fervientemente hacerles de conocimiento, poner de conocimiento, que lo que estamos viviendo ahora no es sino un llamado de parte de Dios, y ustedes se van a dar cuenta por qué. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo nos presenta una parábola, pero comienza diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Semejante quiere decir parecido a. No está diciendo que es exactamente así, pero que tiene una similitud. Es algo muy parecido. Y qué interesante cuando usa el número 10. Para los que saben un poquito y les gustan las estadísticas, saben que el número 10 es un número simbólico, y que a partir de este número se hacen las estadísticas mayormente. Cuando se habla de 10 tantos, de 10 tantos, la mitad de 10, etc. Y en este caso es interesante notar que son 10 vírgenes, y que de las 10 vírgenes, 5 están preparadas y 5 no lo están. A mí me llama la atención esta estadística, y que no la da el mismo Señor, no son cosas de nosotros. Está diciendo que de esa iglesia que el Señor va a venir a buscar, y que ya es muy pronto, esa iglesia está fraccionada, es lo que dice. Y está fraccionada por muchas razones. Y está fraccionada en este momento, y la principal razón por qué está fraccionada es porque no tienen aceite en sus lámparas. No es otro el problema. El problema es no tanto la política de la iglesia o a otras cosas que usted le quiera añadir. Es la iglesia no está preparada porque no tiene aceite en sus lámparas. Tienen lámparas. Y dice que están esperando al esposo. Tienen lámparas, pero están sin aceite. ¿Qué quiere decir? Tienen lámparas, tienen religión. Posiblemente asisten a una iglesia. Van cada domingo o cuando les es posible. Van porque es una costumbre. Están sus lámparas. Pero hay una cosa interesante que viene aquí. Y dice que estas salieron a recibir al esposo. Y menciona que 5 eran insensatas y 5 prudentes. Y dice en el versículo 4: y las prudentes tomaron aceite en sus lámparas, en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Quiero detenerme aquí un momento. Todas estaban a la espera, y yo creo que los que hemos estado en el Evangelio por muchos años, como en mi caso, yo recuerdo que desde que conocí al Señor como mi Salvador, uno de los primeros mensajes que escuché de parte de mis pastores fue: preparémonos porque Cristo viene. Y esto sucedió hace años, y pareciera ser que el tiempo ha pasado, y el tiempo ha pasado, y Cristo no viene. Entonces se ha convertido como en una tardanza. Y es tanto que el apóstol más tarde dijo, o más bien en un momento dijo como algunos lo tienen por tardanza. En esta tardanza ha comenzado lo que se llama un cabeceo. Un cabeceo es un momento cuando la iglesia está empezando a dormitarse. En este momento está siendo dormitada con tantos ataques de filosofía, de tantas teologías que se están levantando, de tantos profetas que se están levantando, de tantas profecías que se están diciendo y de tantos ataques unos contra otros. Y me llama la atención escuchando a un predicador hace 2 noches nada más. Lo escuchaba cuando él decía: hay un movimiento espiritual dentro del mundo que nadie se da cuenta.
porque ellos no se dan a conocer, pero están presentes. Y ese movimiento masónico es un movimiento que está muy unido. Ese movimiento de los masones es el movimiento que está controlando la política del mundo. Está controlando a los más grandes políticos del mundo y aún a la religión la está controlando. Pero la cosa más interesante es que ellos son un cuerpo muy unido. Cuando uno de ellos sufre en cualquier parte, ellos están cerca de ellos para ayudarle. Y la iglesia no es así. Nunca en la historia de la iglesia nos habíamos visto tan desunidos como ahora. Cada uno ha creado su propia campaña y su propio imperio, hasta el punto que podríamos decir hoy que la iglesia está tan dividida que está llena de imperios, su propio imperio. Está el imperio de la iglesia tal, está el imperio del otro predicador, está el imperio del otro apóstol. Y así cada uno tiene su propio imperio y cada uno está alando por su lado. Y entonces pareciera ser que la verdad en este momento está en tanta tela de juicio que la gente se pregunta ¿y a dónde vamos? Luego vienen los anuncios de la televisión, de los noticieros, de lo que está sucediendo con tantos líderes religiosos que uno siente hasta pena y vergüenza de lo que está pasando. Pero todo esto no es sino una sola cosa: la iglesia está dormida. La iglesia está dormida hasta el punto que los hombres hoy, las mujeres hoy, los jóvenes de hoy están más pendientes de cualquier otra cosa por hacer, el placer, cómo llenar el vacío, pero lo están llenando con placer, lo están llenando con sexo, lo están llenando con todas aquellas cosas que el mundo ofrece, pero ya Dios está separado de sus vidas. En el capítulo 9, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, quiero leer una parte nada más para que sirva de referencia. No voy a predicar eso ahora. Es posible que predique más adelante sobre eso. Es posible porque es un tema de actualidad. Y en el capítulo 9 de Apocalipsis, Juan ve algo que es sobrenatural. Y él dice que cuando descendió el sexto ángel tenía una trompeta. Y cuando él tocó la trompeta fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y el día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. En este momento estamos viendo nosotros que eso está pasando. Se levantan cifras. Ya en China los cientos y miles de muertos. Ahora ya Italia tiene más muertos todavía. España está cerca. Y cada país está ahorita como si fuera una competencia. Pero lo interesante que yo puedo leer aquí en este pasaje, en el capítulo 9, cuando dice, y quiero leérselo, dice, usted lo puede leer en su casa más tarde, capítulo 9 del libro de Apocalipsis, y dice, y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en la cabeza tenían como coronas de oro. Esta palabra, coronas de oro, fíjese que el virus se llama coronavirus. Y estas coronas de oro o coronavirus que tenían estos espíritus fue los que salieron a atormentar. Y luego sigue diciendo más adelante que tenían colas como escorpiones y tenían aguijones. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Y luego cuando termina el mensaje de ellos dice, pero ni aún así los hombres se arrepintieron. Ese es el gran problema. En este momento la gente está esperando en qué hora alguien se inventó una vacuna, un remedio, algo para detener el virus. Y para que cuando ya se detenga el virus, todos volvamos a la normalidad. Yo quiero decirle, el mundo no va a volver a la normalidad. Es imposible. Es imposible porque el juicio de Dios apenas está comenzando a venir. Cuando yo escucho de gente que dicen, esto apenas es el comienzo, estoy de acuerdo, esto apenas es el comienzo. Ahora, volvamos al capítulo 25 de Mateo que estábamos leyendo hace un momento. Luego sigue diciendo que estas vírgenes estaban cabeceando y se estaban durmiendo. Y quiero que noten una cosa interesante que viene aquí. A la medianoche se oyó un clamor, viene el esposo. Detengámonos un momento aquí. Todos los cristianos que me están viendo y escuchando,
Si leemos bien detenidamente este pasaje, nos daremos cuenta de un hecho que sobresale aquí, y es el siguiente. Nunca se ha escuchado un clamor tan fuerte de parte del cielo para decir a la iglesia: prepárense porque el Señor Jesucristo viene. El esposo viene. Se oyó un clamor. En este momento el clamor es un clamor que solamente los cristianos podemos identificarlo como lo que está sucediendo desde el punto de vista del llamado del Señor a la gente y especialmente a la iglesia. Quiero decirle que el llamado es especialmente para usted, hermano, y para mí. Este llamado es especial para nosotros, porque si hay alguien que está desapercibido, es la iglesia. Escuche el clamor. El clamor no es que va a venir una vacuna y se va a acabar el problema. El clamor es diferente. El clamor es: alístense porque el Señor Jesucristo viene. Pero yo quiero que ahora notemos lo que sigue diciendo el pasaje bíblico. Nótese que dice que a la medianoche se oyó un clamor. Estamos ya en el punto de la medianoche, o el final, podríamos nosotros decir, del gran momento, del gran encuentro, cuando la iglesia será arrebatada. ¿Sabían ustedes una cosa? Que lo que más, el tormento más grande para el mundo no va a ser el coronavirus. El tormento más grande para el mundo va a ser cuando despierten en la mañana y su esposa, su hijo, su hija, su mamá o alguien que estaba a su lado y que sabe usted que era un cristiano, que vivía para el Señor, ya no está. Y que usted va a ver solamente sus ropas ahí en su lugar. Y que este clamor será por todas partes. Ese sí será un momento de desesperación. Esto sí es. ¿Por qué será desesperación? Porque los que se quedan saben por qué se quedaron. Ahora, sigamos aquí con esta parte de la Biblia. A la medianoche se oyó un clamor, salía a recibirle. Y note que dice en el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En otras palabras, empezaron a hacer lo que tenían que haber hecho hace mucho tiempo atrás, pero lo hicieron a última hora. El problema es que 5 de ellas no tenían aceite, no se habían dado cuenta. Apenas ni se habían dado cuenta que el aceite se les había acabado. Hay un pasaje en la Biblia que es sumamente interesante, y es cuando Sansón jugó con las cosas de Dios. Algunos han leído este pasaje y saben que Sansón jugó con las cosas de Dios hasta el punto que le dijo cada vez a Dalila una y otra cosa, y cada vez se levantaba y decía: no ha pasado nada. Y cuando le cortaron el cabello y el Espíritu de Dios se apartó de él, se levanta Sansón y dice la Biblia estas palabras: pero Sansón no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había de él apartado. Con razón David dijo en el capítulo 51, cuando él se enfrenta al pecado que ha vivido, y dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que estas vírgenes están en este momento recibiendo es un llamado de atención muy fuerte. Cuando sus lámparas comenzaron a apagarse, entonces miren lo que dice. Entonces las insensatas, o sea, las que no estaban listas, le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué le dijeron las prudentes? Si nosotros le damos, se nos acaba. Vayan ustedes y compren. Quiero detenerme aquí un momentito. Hay gente en las iglesias, y tal vez algunos me están escuchando y digan: ¿seré yo, Señor? Que viven del aceite de la lámpara de su mamá, de su esposa, de su esposo, de su papá, de alguien que es cristiano y que ora continuamente, que está orando. Viven por las oraciones de otros. Viven porque alguien está orando por ustedes. Viven y están pidiendo oración. Y es más, llegan a las iglesias: pastor, ore por mí, ore por mi familia, ore, pero no quieren pagar el precio de la oración. No quieren llenar sus lámparas de aceite. Les cuesta. Es más fácil. Y hay quienes dicen que: pastor o pastora, ore usted que está más cerca de Dios. Eso no es verdad. Es su deber como cristiano buscar el aceite por su propia cuenta, pagar el precio. ¿Sabe qué significa pagar el precio? Cuando las vírgenes prudentes le dijeron: vayan y compren, le está diciendo: vayan y paguen el precio. El precio del aceite
es muy significativo aquí, porque el precio que se paga por ese aceite es el precio de la oración, el ayuno y la búsqueda de Dios. Es el precio de la entrega, es el precio de la renuncia, y es donde muchos no quieren aceptar, el precio de renunciar a su pecado. Están conformes como están viviendo y están diciendo, no, Dios me comprende, Dios me entiende, Dios sabe cómo es. No juegue más con estas mentiras. El Señor sí sabe, pero es su deber comenzar a pagar el precio y decirle, y estas vírgenes le dijeron a las otras, vayan y paguen el precio, porque si ustedes no lo hacen, entonces van a vivir de un aceite que es prestado y no se puede así. Ahora, estoy finalizando, pero quiero que note porque el pasaje tiene muchas cosas interesantes que decir. En el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, que lo hicieron tarde, iban a comprar, vino el esposo y se cerró la puerta, y todas aquellas vírgenes que estaban preparadas entraron con el Señor a las bodas, y quiero que noten la expresión, y se cerró la puerta. El 11 dice, vinieron también las otras vírgenes después diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él le respondió, de cierto que no les conozco. Quiero que tengamos un momento de reflexión sobre este pasaje. Si ustedes recuerdan bien, cuando Noé estuvo predicando, que duró 120 años predicando, dijeron que era un loco, que estaba equivocado, que no sabía lo que estaba diciendo. Eso fue lo que dijo la gente. Pero ¿qué sucedió en el momento que llegó el tiempo de cerrar la puerta del arca? Fíjense que no fue Noé el que cerró el arca. Yo siempre digo, Dios no permitió que fuera Noé el que cerrara el arca, porque si Noé tenía la oportunidad de cerrar la puerta, entonces cuando vinieron a clamar a él, él abriría y todo el mundo se metería, pero a última hora. Dios cerró la puerta del arca. Y esto es lo que algunos no entienden y no pueden percibir. Siempre hemos escuchado una teología, y yo quiero que usted me escuche bien este principio. Y eso ha engañado a muchos hermanos. Hemos escuchado una teología de una segunda oportunidad. Yo quiero decirle que cuando Noé entró al arca y Dios cerró la puerta, nadie pudo entrar. Que cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra y él salió con su familia, la ciudad quedó expensa al juicio. Que cuando el Señor Jesucristo viene aquí por su iglesia, Él se va a llevar a su iglesia. Las 5 que están listas se van y Él mismo va a cerrar la puerta. La puerta se cerrará. No espere hasta el último momento. No crea que me voy en el segundo viaje, como algunos dicen. No, hoy es el momento. Hoy es el momento aceptable. Querido hermano, antes de que oremos, allí donde usted está, yo le pregunto, ¿está usted listo si Cristo viene en este momento? ¿Está listo? ¿Sabe usted que este es otro misterio que la Biblia nos lo enseña? ¿Saben ustedes que cuando vino todo aquel virus y aquella enfermedad sobre Egipto, que mucho se ha predicado de ello, es interesante notar que aquella noche cuando vino el ángel de la muerte, y que vino por todo Egipto, ahí no estaban excluidos los judíos. El ángel de la muerte venía por todo Egipto, incluyendo Gosén, donde estaba el pueblo judío. Y nadie se iba a salvar porque solamente pusiera la sangre y se fuera de la casa a hacer lo que quisiera. Hubo una orden de encerrarse. Hay una cosa interesante que está pasando, ¿no les parece? Estamos en este momento con las puertas de los templos cerradas y están enviando a la gente a sus casas. Aquella noche Dios le dijo por medio de Moisés al pueblo judío, enciérrense en sus casas, no abran, manténganse ahí, es una cuarentena. ¿Saben ustedes que la cuarentena ya sucedió con el pueblo de Israel? La diferencia es que aquella noche, cuando ellos estaban en cuarentena, ellos no entraron a sus casas
a ver televisión y a jugar sus juegos y a pelearse unos con otros. Ellos entraron a celebrar una Pascua. En otras palabras, entraron a ofrecer un sacrificio a Dios. Y haciendo este sacrificio es que viene el ángel de la muerte. Fue justo, dice la Biblia, en Éxodo capítulo 12, fue justo a medianoche. Igual que aquí, en la medianoche se oyó la voz que el Señor viene. A la medianoche vino el ángel de la muerte, mató a los primogénitos. Es cuando Faraón, a la medianoche, si ustedes se fijan bien, a la medianoche, Faraón llama a Moisés y le dice, váyanse, salgan. Qué interesante es esto. No sé si lo que voy a decir sea una profecía, no sé cómo usted lo va a tomar, pero se me ocurre pensar que el Señor cuando venga por su iglesia no va a levantar a su iglesia de los templos. Allí no la levantó de un templo, la levantó de sus casas. Y en este momento la iglesia está en sus casas. Usted está en su casa ahora encerrado. Hay un plan de Dios. Aproveche este momento y busque al Señor. A la medianoche el faraón le dijo a Moisés, váyanse, salgan de aquí. Y yo creo y quiero decirles, nunca hemos estado tan cerca de escuchar esa voz de que se le va a decir a la iglesia, salgan ya de aquí, váyanse. Ustedes no pertenecen a este mundo. ¿Está usted listo para irse con el Señor? Hace muchos años yo aprendí un coro en mi iglesia que decía, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor a su iglesia levantó. Hermano, amigo, si usted no está listo, no te puedes alistar de otra forma sino reconociendo que ha pecado. Que usted le diga, Señor Jesucristo, yo he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Yo no me estoy refiriendo si usted es creyente, si usted no es creyente, si usted es de una iglesia, si no, no le estoy diciendo a usted, estimado hermano y amigo. Este es el momento de que usted haga una reflexión muy sincera con Dios. Y dígale, Señor Jesucristo, yo te abro la puerta de mi corazón. Quiero que entres. Quiero que cambies mi vida, cambies mi modo de pensar. Quiero que me laves con la sangre de Jesucristo, esa sangre que me limpia de todo pecado. E igual que lo hizo Israel, que yo pueda colocar ahora sí en el dintel de la puerta de mi corazón la sangre de Jesucristo. Mire lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 2. Dice que fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y entonces, sello diciendo lo que dijo el mismo apóstol Juan, cuando él dijo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comience a prepararse, tienes tiempo todavía, corre, busca el aceite, llena tu lámpara, manténla lista. Si la trompeta suena esta noche, diga, yo me voy. Dios te bendiga y haz posible que este mensaje pueda llegar a otros. Lo vamos a estar grabando y se va a escuchar de distintas formas. Estén pendientes porque seguiremos transmitiendo otros mensajes en los próximos cultos y aunque la iglesia esté cerrada, el templo esté cerrado, la iglesia estará abierta. Dios nos bendiga.